hayas escuchado, si de la guerra y la paz de hablar ya se han cansado, pero igual voy a contar lo que mis ojos miraron, para que alguien se recuerde de las almas que sangraron. Los he visto el otro día desfilar en fecha patria, los que fueron a Malvinas, los que han puesto fuerza y gana. Uno iba pata en palo, a otro le faltaba un brazo y otro iba de la mano, porque estaba loco hermano, pobres en cuerpo y en almas. Muchos no tienen laburo, solo el título de héroes. ¿A vos te parece justo? Nunca más esta canción, nunca más este dolor, nunca más. Bueno, buenas noches, buenas tardes, ¿cómo les va? Un programa más de Malvinas, corazón de mi patria, y como pueden observar, somos 3 gatos locos. No, aparte está Pedro, el camarógrafo. Pero hoy es un día también de paz, amor y tranquilidad. ¿Cómo les va, audiencia? Bueno, Tony no pudo venir hoy. Ya vamos a ir explicando el porqué. Está viejito, Tony. Es la verdad, hay que decir la verdad. No se le puede sacar más. Aprovecha que... no se le puede sacar más. Aprovecha que no está. Claro. Entren al viejo, saquen al viejo. Era como, ¿viste? Así que... Bueno, Tony se le agarró la chiripiorca, bueno, mejorate Tony. Se asoleó. Se asoleó y se pasó de rosca y ahora después vamos a explicar el porqué. Os lo va a explicar acá Adolfo mejor. Así que bueno, vamos a empezar el programa como hacemos habitualmente. Malvinas, corazón de mi patria, programa número... bienvenidos a Malvinas, corazón de mi patria, en programa número 63. 63. Casamiento. Bueno, qué bueno. Pará que tengo que rotar porque, viste, no me quedó acá el teléfono colgado, entonces quiero rotar esto. Bueno, gente, Malvinas, corazón de mi patria. Lo pueden ver por Canal 4 de Teleaire en los siguientes sitios: www.canal4teleaire.com.ar o www.canal4.ar. Comunicate por WhatsApp al 11 3233 0101 o por el teléfono de línea al 11 4713 0101. Nuestras páginas son de Facebook, @Casa de Héroes de Malvinas, @Malvinas Corazón de mi Patria. Como siempre decimos, el tema musical es Nunca Más. El autor es el señor Alberto López, de la provincia de Metán, Salta, y cantado por nuestro gran compañero Socorro Díaz. Que hoy tuvo una actuación destacada. Hoy hizo el encanto de sirenas. Sí. Hoy hizo el encanto de sirenas. Siempre se destaca Socorro cuando viene a cantar. Sí. Les comento mientras tanto que hoy estuvimos en el penal de acá de San Martín, en la unidad 46. Nos han recibido muy calurosamente y hemos ido a inaugurar un mural sobre Malvinas. Si tenés las fotos, Marquitos, anda pasándolas. También nos mostraron todas las tareas que hacen ellos, que hacen muchas manualidades. Entre ellas hacen cochecitos, trencitos de madera, sillitas, asientos, y todo eso lo donan a Cáritas y a varios jardines de infantes de acá de la localidad de San Martín. Ahí está nuestro mural, que lo pintó un chico que no tengo el nombre de él, una lástima el apellido. Un excelente dibujante, la verdad, ha hecho una tarea y ha pintado nuestro escudo de la asociación, y han hecho un trabajo muy loable, y trabajan tanto los varones como las mujeres, porque también había un sector de mujeres que hacían muchas cosas manuales y aprenden oficios para cuando tengan la suerte de salir, tener algo para depender y para poderse valer por sí mismos, ¿no? Porque sabemos que la vida de ellos,
Cuando salen es un poco dura porque se le hace muy difícil conseguir trabajo por el tema de su haber estado ahí en el penal. Sí, la verdad que yo estuve en la unidad 48, en el fondo, y el trabajo que hacen los muchachos es sorprendente. Uno queda totalmente Sí, sorprendido, sí. sorprendido las ganas y la voluntad que ponen. Espero que esas ganas y voluntad se transmitan el día que salgan y puedan reinsertarse en la vida. Lo malo ya lo probaron, andar en la mala también, así que, como les digo siempre, muchachos, prueben a andar en la buena, en el bien, que van a ver las satisfacciones que les va a traer. Así que, bueno. Sí, hemos pasado una mañana, bueno, ahí es donde se nos asolió a Antonito, que había un sol bastante fuerte, y como era todo al aire libre, la verdad que los que llevamos gorro estuvimos salvados. Sí, ahí encima el sol pega y pega con ganas. Sí, se nota ahí, ¿ves? Y al mediodía estaba... Picante, ¿no? Sí, estaba terrible. Bueno. Y nos han recibido con dulces, nos han hecho obsequios, con pisetas, con facturas caseras que han hecho ellos. La verdad que fue muy lindo verlos trabajar y en la forma que animados que estaban, ¿no es cierto? Porque ellos se sentían como... He hablado con muchos, tanto con mujeres como varones, y ellos nos decían a nosotros que se sentían libres ahí adentro, porque podían hacer una vida que ellos cuando entraron ahí no la tenían, venían de algo muy malo, y encontraron la solución para sus vidas haciendo eso, haciendo una profesión, estudiando, haciendo manualidades, y eso los va a ayudar, porque había inclusive peluqueros, estaba el chico que nos mostraba que le estaba enseñando peluquería, había chicas que hacían collares muy bonitos, estaban los que pintaban, que había un mural de Malvinas también, que habían hecho esos cuadros repartidos, muy bonito también sobre Malvinas. La verdad que le ponen ganas y le ponen esfuerzo. Ojalá, como dice Claudio, ese esfuerzo lo lleve a buen puerto cuando tengan que salir. Sí, porque hay que recordarse, yo siempre lo digo cuando hablo con la gente que tuvo algún problema, no me importa tu pasado, no soy quien para juzgarte, si anduve de los sopapos en la vida yo también, dice el tango, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿quién no alguna vez ha hecho, quién no ha tirado la primera piedra alguna vez, ¿no? Como dijo Jesús, que arroje la primera piedra que no tenga ningún pecado. Lamentablemente hay gente que sabe frenar, hay gente que no sabe frenar, y bueno, hay gente que es buena y se junta con mala gente y termina mal. Lamentablemente eso va en suerte en la vida. Entonces... y a veces la familia que te toca también. También, sí. Convengamos que hay muchos que vienen con familias muy complicadas. Muy pesadas. Y la madre con varias parejas que están presas, muertas. Y la verdad que los chiquitos cuando nacen en ese ambiente, desgraciadamente, son muy fáciles de doblegar y para ellos es muy común eso. Empiezan a razonar cuando llegan a un penal como este, que los atiende muy bien. El director muy amable, la verdad que quiere la inserción de ellos, quieren que no vuelvan más allá adentro y que aparte también les sirve a ellos, ¿no? La tranquilidad de que están todos a gusto, están todos conformes, todo se charla, todo se soluciona hablando. La verdad que vimos, parecía un club, no parecía un penal realmente. No, la verdad que yo cada vez que voy me sorprendo cada día más. Hemos ido al 48 también a dar charlas, pero y ahí también... A mí lo que me sorprende es que hablando con muchachos del 48, ellos quedan sorprendidos de la gente joven que va. La gente de 18, 19, 20, 21 años dice que son indomables. Se piensa que se comen el mundo, lamentablemente. Y ellos mismos dicen que lamentablemente estos son los chicos que reingresan, pero peor. Entonces, ahí se dan cuenta dónde se metieron. Claro. Pero cuando uno le dice, había un muchacho de 38 años que les enseñaba rugby, le dice, muchacho, pero no es así la vida, no es que esto es una joda, que estén 2 años, 3 años, salgan y sean más pillo, más piola, más gato, como dicen ellos. Acá es salir y mejorar uno, no tiene que volver al agua. Así que bueno, esas son las novedades de hoy. Vamos a pasar las necrológicas. Vale. Empezamos con el programa después de
tentempié que hicimos. No, explicarle a la gente que no solo hacemos el programa, sino que estamos en muchos lados, en muchos frentes, que a veces no se nos ve y bueno, estamos. También déjame decir que hoy iba a ser el día de la famosa entrega de la famosa monedita acá que iban a dar, que nos dio el gobierno, que iban a dar acá en el partido de San Martín, y se terminó suspendiendo para el jueves que viene, el jueves 22, así que es muy posible que el jueves que viene tengamos que pasar un programa ya emitido, porque es justo el horario donde vamos a estar con el tema este. Sí, digamos que sí. Digamos que sí, sí, no, como yo les dije, sinceramente voy por respeto a la gente que siempre estuvo con nosotros y por los familiares de los caídos, porque sinceramente no iría a recibir nada. Se puede retirar de cualquier otro lado. Seguro. Así que bueno, gente, las necrológicas de la semana. El día 11, Montenegro Víctor, Rubén, Ejército Argentino, Sargento, ayudante del Grupo Artillería 3. Gudiño, Claro Saturnino, suboficial principal del Ara Santa Fe. El día 14, Fernández, Héctor Oscar, soldado del BIM 5. 234 decesos hasta el día de hoy. Y como siempre, Marcela Malvinera, Daniel Arias, un abrazo y muchísimas gracias por su trabajo. Sí, la verdad que no. Agradecer no a Gonza Prado también por las fotos de fondo del libro de él. Ay, me olvidé el nombre del libro. Hacia el Atlántico Sur. Sí, sí, que volvemos a decir que está en internet. No, el grito sagrado, perdón, hacia el Atlántico, sagrado. El grito sagrado. Hacia el Atlántico Sur perdón, Gonza, es el grito claro. sagrado, es el libro, Hacia el Atlántico Sur es la película que hicieron sobre Malvinas, de la gran bicicleteada que hicieron, los 90 kilómetros del cementerio de Darwin a Puerto Argentino. Si la pueden ver, buscan en YouTube, el grito Hacia el Atlántico Sur, y es una película que la verdad que emociona. Lo hicieron con un chico que es discapacitado, en silla de ruedas. Alexis Padovani, que haciendo un partido a beneficio por otro muchacho que se había lesionado la columna, él quedó también parapléjico y la siguió peleando, y la sigue peleando. ¿Qué nos queda? ¿Nos queda minuto en el aire? ¿Nos queda minuto doble en el aire? Claro. ¿Y por qué no largamos después con las efemérides? Dale, Tiramos un poquito más estos 3 minutos para que no se te corte. No hay Después hablar problema. con las efemérides tranquilamente. No hay ningún problema. Bueno, cabe recordar que el asunto de las monedas para nuestros compañeros es el día 18 a las 18:30, ¿no? No, el 22. El jueves 22. 22 a las próximo. 18:30. ¿no? A las 18, 18:30, no sé. No van a ser vamos a explicar por qué no se dio hoy. Vos sabés la razón por qué no llegamos a Era porque no había nadie. porque no había autoridades. Ahora yo me pregunté, ¿la moneda a quién se la van a dar? ¿A los veteranos o a las autoridades? ¿O las autoridades van a estar para la foto, como siempre? Yo creo que ¿Era para eso? para la foto. Mejor que no nos den la palabra el 22, le aseguro, ni a Claudio ni a mí. Mejor que hable Tony. Mejor que hable una sola persona y neutral. Vamos con los tapones de punta el 22. Sí. El 22 nos van a hacer, bueno, van a escuchar la palabra que nadie quiere escuchar, ¿no? Sí, desgraciadamente seguimos con, como yo le dije a una persona de la municipalidad, se acordaron de nosotros hasta el 14 de junio, después no existimos más. Pasa todos los años. Pensamos que porque eran... Pará, te cuento, nos queda tiempo. Me llama la Susana, Susana, la mamá de Esteban Tries, preguntando si sabíamos algo, porque iban a hacer algo en el municipio, en el auditorio del municipio, relacionado con los veteranos de guerra y una charla, no sé qué era. Yo la verdad que no, como ya el municipio lo ignoro totalmente porque nos abandonó, acá hay un mosquito asesino que me quiere bandear. Me llama preguntando qué había pasado. Entonces yo le dije, pasó lo que pasa siempre, ya está, le pegué. Pasa lo que pasó siempre, le digo, por orden de alguien que no es el intendente, pero fue intendente, no quiero decir que es Gabriel Catopodis. No digas el nombre. Bueno, Catopodis entonces, no dije el nombre, dije el apellido. Se suspendieron todas las actividades en diciembre por el asunto de la causa de la señora vicepresidenta. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Señores políticos de nuestra querida República Argentina,
La ley es igual ante todos, hasta demostrar lo contrario. Así que no mezclen, no corten ni hagan nada, porque el pueblo argentino sigue trabajando de pie y lo que menos le interesa en este momento al pueblo argentino son esas frivolidades. Así que... Aparte, el pueblo argentino que sigue trabajando lo sigue manteniendo. Exacto. Entonces, gente, viene la propaganda y mejor que cierre la boca. Sí, 3 minutos para bajar los niveles. Estamos alimentando el ego muy grande. Vamos a la tanda. Llegaste tarde, sí, bueno, llegamos, acá llegó Gustavo. Siguió 3 minutos la charla con esto, no abandonó. No, siguió picante el asunto. Llegó Gustavo, el profe Gustavo, así que... Ya estamos para el truco. Está el equipo completo para el truco. Meta, mentira y seña nomás. No me despié para hablar. No, así le dije, una vez vino un constructor antes que largo. Del Congreso. Vino, me estaban reformando la casa y bueno, se mandaron una chantada y vino el maestro mayor de obra, y el constructor que había muerto. Entonces se empezaron a pasar señas, entonces los miraba, ellos hablaban y se miraban y se pasaban señas. Le digo, disculpa, me están jugando un partido de truco porque meta mentira y seña nomás ustedes. Le digo, mejor que arreglemos. Entonces arreglé, me firmaron unos documentos y me devolvieron la plata que le había pagado de más. En comodísimas cuotas, pero se la pude sacar. Por eso me quedó el refrán, esto parece un partido de truco, meta mentira y seña. Así que bueno, adelante, todo tuyo. Vamos con las efemérides del 12 al 18 de diciembre. Un 12 de diciembre, que este año cayó lunes, de 1818, el Congreso de las Provincias Unidas del Río de la Plata reconoce al Estado de Chile como nación libre, soberana e independiente. Para que los que dicen que nunca lo reconocemos. Sí, pero ¿en qué año se declaró la independencia en Chile? ¿Antes que la Argentina? Lógico, porque cruza
No, primero fue acá, en 1816. Pero ese 1818 Se cruza después. 1817 se cruza la cordillera, la campaña de Chile, Chacabuco, Maipú. pero lo reconoce como libre independiente en 1812. Exacto. Argentina. No, en 1818. 1818, perdón, se me cruzaron los 12. Un 12 de diciembre de 1832, el general Juan Ramón González Balcarce es elegido gobernador y capitán general de las provincias de Buenos Aires. Famoso alfajor. Exacto. Pasamos a la ciudad de Fangio. Sí. La ciudad de la papa. Y la cebolla. Claro. Un 13 de diciembre, que este año cayó martes, en efeméride rara, es el Día del Cabello. Ese día no lo festejé yo. Así que no. Bueno, antes sí. Antes porque habrás puteado a lo lindo, ¿no? Vos sabés que yo tenía el cabello por la cintura, llegó un momento. Yo tengo fotos, después las voy a traer. No te creo. Un 13 de diciembre, también en efemérides rara, es el Día del Violín. Saludo a todos los que tocan ese noble violinista. El violinista, o el del violín, del instrumento violín. Ah, bien. Aclaremos. El 13 de diciembre, después vamos a aclarar después, también se festeja el Día del Petróleo y también fue el Día del Oftalmólogo. A ver. Un 13 de diciembre de 1828, el coronel Manuel Dorrego, gobernador de Buenos Aires, es fusilado en Navarro por orden del general Juan José de Lavalle. Navarro, la provincia de Buenos Aires, ahí atrás de Luján. Sí. Lavalle lo mandó a matar. ¿Por qué razón lo fusilaron, profe? Amotinamiento. Siendo gobernador, el tipo no era un cuatro de copa, era gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y lo mandó a fusilar Lavalle. Después Lavalle, ¿qué le pasó? Lo despellejaron, ¿no? Lo tuvieron que despellejar. Sí, así dice. Terminó muerto. Para preservar el cuerpo. Murió allá en Tilcara, está todavía donde fue velado los restos. Y después de ahí, pues estuve en Tilcara, estuve ahí donde lo velaron a Lavalle, está el catre y todo donde lo velaron, lo cargaron los gauchos y lo empezaron a llevar. Y en Huanquelén, creo cómo se llama el pueblito, no me puedo acordar, está subiendo hacia Humahuaca, subiendo hacia La Quiaca, ahí porque se estaba pudriendo todo, lo despellejaron y lo cuerearon todo y llegaron con los restos, con los huesos a Bolivia. Mirá vos. Sí, lo querían, o sea, lo que ni los huesos querían que estén acá en Qué historia, Argentina. Sí, lo vi, lo leí, me quedó sorprendido. Un 13 de diciembre, por eso se festeja el Día del Petróleo, de 1907, se descubre oficialmente petróleo en Comodoro Rivadavia. Fue la primera. Por eso el día Por eso es el día. Y también un 13 de diciembre, le mandamos un gran abrazo a todos nuestros amigos, el Día de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Bien. Un 14 de diciembre, que cayó miércoles en este año, en efemérides raras, fue el Día del Mono. O sea, todos los que tienen mono, un gran abrazo, un besito al mono. Todos los que tienen mono. Y sí, hay gente que tiene mono en la casa, ¿no sabía vos? Sí, está bien. Yo conocí acá en ciertos lugares. Mi cuñado tenía un mono hasta que... No sé si es legal o no es legal, pero yo he el visto... ataque de locura y mordió a mi cuñado, le arrancó un pedazo de pierna y terminó en el zoológico de Luján. Un 14 de diciembre de 1824, Inglaterra reconoce la independencia de las Provincias Unidas. Atrás de todo... ¿En 1824? Sí, pero atrás de todo esto hay algo que me llegó a mí, no sé, ustedes me dirán si es cierto o no. Después de que Argentina pidió un empréstito de 1 millón, ahí recién después reconocieron a la provincia. O sea, no sé si tiene algo que ver con eso, pero... el famoso empréstito de 1 millón de libras que llegaron 400.000 libras nada más para hacer el puerto de agua profunda. Claro, pero sí. Y sí, eso costó tanto que los ingleses hasta odiaban venir acá a hacer el tratado y demás, ¿no? A los que le tocaba porque decían que era una ciudad apestosa, sucia. Yo lo que sé, lo leí en libros de historia, es que del 1 millón de libras recién llegaron las arcas de Argentina 400.000 libras nada más. Las otras 600.000 libras fueron pasando
Bueno, si de fuera, mano en mano. Se descontaron todos Primero los... se descontaban intereses y todo lo que había. si fuera del día de hoy no llegan esas 400. Así que, sí, fue mejor, fue peor. Pero yo, es verdad, No, entonces... encima, se vio no el hace paraíso mucho que se te fiscal. había terminado de pagar, se terminó de pagar en 1900 y pico, ¿no? Sí, el empréstito Baring. Sí. O sea que es verdad. Sí, sí, Pues sí, después de que aceptaron, le pidieron plata, ahí reconocieron a... Antes, desde que estaba Rivadavia. Claro, Sí, claro, fue el claro, empréstito sí. que le dieron a Rivadavia Y para sí. hacer el puerto de aguas profundas en el Río de la Plata. Pasa que bueno, la política británica era andar viendo qué es lo que pasaba acá, después de 1820 que empieza todo el caos y cómo se definía, y aparte tenía otros clientes, o sea, tenía que ver el equilibrio que se producía acá en América, ¿no? De Portugal, Claro, tenían que estar bien. Portugal con Brasil. España Chile, también, Chile, Chile, Francia. buscó todo esto como a ver si iban por la ruta que ellos querían o no. Abrir mercado. Sí. Igual. Es todo negocio para los muchachos. Fue y sigue siendo. Sigue siendo, sigue. Un 15 de diciembre, un día como hoy, jueves, en Efemérides Raras, es día del envío gratis. Así que hoy es todo gratis. También hoy recordamos que es el día del camionero. Un saludo sí, es a el todos los día- camioneros. Me acuerdo que te daban un plus extra, ahora creo que no se trabaja, pero hoy era un plus extra, te daban por el día Yo del vi un camionero. montón de camiones en la calle hoy. ¿Qué querés que te diga? Que le aguante Moyano. Un 15 de diciembre de 1810, el mariscal de campo Vicente Nieto, el capitán de navío y brigadier José de Córdoba y Rojas y Francisco de Paula Sanz, intendente de Potosí, fueron fusilados en la Plaza Mayor de Potosí por orden del doctor Juan José Castelli. O sea, eran tiempos violentos. Son los primeros pasos, digamos, Sí, de la revolución. Sí, y lo que pasó acá, ¿no es cierto? Que se dice terrorismo, el terrorismo de Estado empezó ahí. Tengo entendido que Esos se primeros negaron... pasos. El primero fue Liniers y todos el gobernador de Córdoba, el único que se salvó fue el obispo, que es el primero que se opone a la revolución, ¿no? La contrarrevolución. Y se aplican estas medidas Sí, drásticas, extremas. extremas de fusilamiento, cuestión de que el que estaba a cargo, Ortiz de Ocampo, se negó. ¿no? Sí, mandaron... Había combatido Sí. junto con Liniers en invasiones inglesas y dijo, esto no va. Se negó, así que tuvo que ir otra comisión y ejecutarlo. Domingo French, el que pegó el tiro de gracia. Y después le tocó el turno, una vez que cae Potosí, en la expedición auxiliadora del norte, le tocó a ellos ejecutarlos. Mirá vos. Tengo entendido que era porque seguían fiel al rey. Claro, era la Exacto. contrarrevolución. Lógico, esto no era nada claro. No Eso es lo querían que ser tenemos. de la revolución, por eso los mandan a fusilar. Claro. Esto no era claro, porque esta expedición había salido con el lema de que era sostener al rey Fernando y crear esta junta de gobierno, ¿no es cierto?, provisoria, porque el rey estaba en prisión. Lo que pasa es que nadie aceptaba que los porteños vengan con esta junta a gobernar. Entonces, Ajá. ese era el problema. Por eso los paraguayos dijeron que no y resistieron a Belgrano. Y en este caso, si bien hay victorias y derrotas, que después va a ser una derrota prácticamente final porque nunca se logró pasar por el norte, también no estaban de acuerdo de que sea una junta por los porteños. Pero pasan 2 años y vuelve el rey. Entonces el rey vio que la cosa se había ido para otro lado y que estaba el signo de independencia. Así que empieza a poner todo otra vez, intentar poner todo de vuelta a su cauce. Así que si se produjeron estos crímenes, indudablemente del otro bando pasaba exactamente lo mismo. Por eso eran tiempos violentos. Y la verdad siempre, que- y siempre existía la amenaza de la flota española que llegara al Río de la Plata, claro, que al Río de la Plata, nunca ¿no? se concretó porque llegó sí una flota de Fernando VII, pero al Caribe, a Venezuela, a lo que es Venezuela. Eso era como los tanques de Alais. Claro. Entonces, para esta gente realmente fue difícil, ¿no? Para el español, el criollo que estaba a favor de los realistas, fue muy difícil, porque tomar una decisión de un bando... Claro, te si podían no la fusilar por un lado o por el claro, otro. si no la tomaban, le confiscaban todo. Perdía todo lo que era económicamente, perdía todo, quedaba en nada.
si se ponía favorable, y sí, pero no sabíamos si volvía a retomar el Lo iban mando. a limpiar del otro lado. Claro, Sí. entonces era realmente una situación complicada. Ahí vino el corte, Era así el que jamón del seguimos, sándwich en todos modos. seguimos en la próxima entrada, así que vamos a una tanda. Bueno, sigamos con la Seguimos con las efemérides. y las polémicas en el bar. ese. Ponete polémica en el bar. Un 16 de diciembre de 1617, por real cédula expedida en Madrid, se divide la antigua provincia del Río de la Plata en dos. En 16 de diciembre de 1824 se instala en Buenos Aires el Congreso Constituyente. Un 17 de diciembre de 1811, el capitán Manuel Dorrego vence a una partida realista cerca del pueblo de Sansana. ¿Dónde era eso? No me suena por acá. No. No. Ese es de la campaña del norte. Claro, debe ser. Un 18 de diciembre de 1777 nace en Buenos Aires el general Juan Martín de Pueyrredón, héroe de las invasiones inglesas. Bien. Hasta ahí llegamos con las efemérides. Las efemérides. Gracias a Pueyrredón, que cuando es nombrado en el Congreso de Tucumán, logra San Martín el plan del cruce, ¿no? Necesitaba el empuje de tener la autoridad de él, y una vez que asume, bueno, se reúne enseguida con San Martín y ya digitan todos los pasos a seguir, ¿no? Pueyrredón es el que le abre las puertas para el cruce de los Andes, porque acá no estaban muy convencidos de eso, ¿no? En Buenos No solo Aires. eso, No, Rivadavia no quería saber nada. No, bueno, sí, Rivadavia, de todo lo que venía de San Martín no quería. Rivadavia dice, yo voy a hacer avenida, no me jodan. Y la más larga. Y la mala. Así que, pero no, hay un tema que a mí siempre me llamó la atención y fue lo de Moreno. O sea, el tipo más nacionalista que ese y lo terminaron matando, envenenando. Dicen que lo envenenaron en el barco, pero no hay... Era un barco inglés, el capitán era inglés también,
y según dicen es el responsable del envenenamiento. O sea, se curaba con cosas que eran graves, ese es otro problema, ¿no? Se daba medicina que tenía efectos colaterales y según la medida que se daba te podía provocar daños más graves. Hay una posición que dice que no, que fue un error de la apreciación de lo que se le dio. De ahí que lo que no te mata fortalece. Claro. Famoso, en vez de decir dame 10 gotitas, le damos 20 para que se cure de todo. Claro. Sí, a mí igual mucho no me cierra la historia de que lo haya... Porque él de alguna manera apuntaba siempre al libre comercio, Moreno, ¿no? En cambio Saavedra era más... Él estaba yendo para Londres, ¿no? Sí, Sí. por eso no me cierra esa historia. En cambio Saavedra, que lo haya... Sí, dicen que al menos que haya billete por medio, ¿no? Sí, pero no que lo que haya dicen respondido el británico, el capitán, a la corona. No creo. No, eso no, porque eso no. Saavedra Eso no, era porque justamente el que era más tradicional y el que todavía estaba ahí en duda. ¿Dónde está sepultado Moreno? Moreno, ¿dónde está? Moreno está en el cementerio de la Recoleta, Recoleta, están sí. todos prácticamente están Bien. en la Recoleta. En el cementerio de la Recoleta. Pero Moreno, con sí. el revisionismo aparecen nuevas hipótesis, ¿no? Entonces a veces se dicen teorías hipótesis, pero no hay nada claro que pueda documentar. Sí. Es lo que pasa ahora con la historia. Aparecen muchas cosas que parecen lindas y que cambian todo, pero no dejan de ser teorías. No hay Sí, nada que lo pueda Uno documentar. se levantó con esa, la tiró Hasta y... que aparezca una... Los indicios llevan a veces, ¿no? Pero no está claro. No está claro. Y eran dos, no solo eran dos puntos de vista, sino que era Buenos Aires por un lado, que era Moreno, que era más joven, que tenía 30 años, todo el impulso, la influencia de Rousseau, ¿sí? Era jacobino, o sea, un revolucionario a ultranza, lo que hoy diríamos que era un extremista, lo que se podría decir. Era pasado rosca ya. Sí, y en cambio el carácter de Saavedra era mucho más más pasivo, en el sentido más observador, más tranquilo, porque en una parte era un hombre grande, tenía 60, 61 años, era potosino, o sea, era del interior del virreinato, y entonces ahí se mostraban también, como decía Gustavo antes, las dos diferencias, porque Buenos Aires por un lado pretendía la libertad y la independencia, el interior era profundamente realista, ¿sí? Había focos obviamente de revolución, ¿sí? de búsqueda de independencia, pero los primeros pasos de la revolución fueron así, como decía Gustavo hace un ratito, con la máscara de Fernando VII, es decir, como había movimientos juntistas, porque Francia, recordemos, había invadido España, ¿sí? Y había controlado España, inclusive Napoleón puso a José I, que era su hermano, como rey de España, el famoso Pepe Botella, por algo habrá sido. Entonces, bueno, los españoles obviamente no lo tomaron a bien eso, y como por la farsa de Bayona, que fue un movimiento de Napoleón para hacerse precisamente con el poder y encarcelar tanto al rey Carlos y a Fernando, ¿sí? A Fernando VII, los reyes españoles, e imponer a su hermano. El pueblo español no lo quería a Pepe Botella, y se empezaron a realizar juntas en las diferentes ciudades y localidades, como la principal fue la Junta Central de Sevilla, y junto con esa junta se desarrolló un movimiento juntista en toda América. Entonces empezaron a aparecer juntas de gobierno en nombre del rey Fernando VII, hasta que Fernando VII recuperara el trono. Entonces ellos le devolvían el poder, ¿sí? De las colonias. Entonces, por esa razón, se aprovechó en cierto modo esa circunstancia de establecer una junta que se llamaba así, Junta Gubernativa, Junta Superior Gubernativa, ¿sí? Que gobernara en nombre de Fernando VII, pero que en su base tenía una
en su interior una raíz independiente, ¿no? De buscar separarse de la corona, pero hasta tanto, podemos suponer que hasta tanto se consolidara y fuera un poquito más fuerte la revolución, se iba a mantener esa máscara de Fernando VII para no despertar tantas sospechas, por un lado, y por el otro lado, si venía una misión ante la posibilidad de que recuperara el trono y mandar una expedición a América, tratar de decir, bueno, nosotros estamos gobernando en nombre del rey. Hasta tanto no tener esas confirmaciones, se mantuvieron así. Pero una vez que se consolidaron el poder, ya cuando empezaron a mandar emisarios al interior de las provincias para que integrar una junta, es decir, para consolidar ese poder, y se formó en el 1811 la Junta Grande, que tenía todos los delegados del interior. O sea que era una situación bastante compleja. Bastante Sí, compleja, y aparte ahí no iban con vuelta, como se dijo en los fusilamientos. No, sí, por eso. O era blanco o era negro. La revolución tenía que sobrevivir y se mandaba a los más conspicuos defensores de las ideas de la revolución, ¿sí? A los más taxativos, ¿sí? A los más convencidos y a los que la sostenían a toda costa. Por eso los fusilamientos de Castelli en el norte, es decir, había que consolidar un poder a través del terror. A través del terror, exactamente. Porque no eran bien recibidos. No, ya veo que no. Mucha altanería, falta de respeto, sobre todo a la fe del pueblo. Eso fue muy importante, de que siempre Belgrano y San Martín tuvieron en cuenta ese detalle, no vulnerar las creencias, la profunda religiosidad y las tradiciones, ¿no? Claro. Y estos fueron patoteando y nadie les brindaba apoyo, nadie los estaba ayudando. No nos olvidemos también, claro, las ideas revolucionarias que eran francesas, todos los pensadores ilustrados de la Ilustración, lo que hacían era la Ilustración que sostenía, por un lado, la deposición o destrucción de la monarquía, ¿sí? El representante máximo de la Iglesia no solo era el obispo de Francia, por ejemplo, sino también el rey. ¿Por qué? Porque el rey era ungido por el obispo, es decir, era ungido por Dios, por el representante de Dios, o sea que era una representación de Dios, ¿sí? Eso por una parte. Y por otra parte, los franceses sostenían que hasta ese entonces había el uso común de la gente era la confesión, ¿sí? Como para poder separar la cuestión de lo espiritual de lo del Estado, se estableció que, bueno, el deísmo, lo que los franceses denominaban deísmo, es decir, que no hacía falta, no era necesaria la confesión de los pecados ante un sacerdote, porque un sacerdote era un intermediario. Uno podía, digamos, en un diálogo íntimo ante Dios, pedirle el perdón por los pecados que se hubieran cometido. Entonces se dejaba la Iglesia de lado, por una parte. Por otra parte, la Iglesia dejaba de cobrar por un montón de cosas que iba a empezar a cobrar el Estado. Por ejemplo, por las misas por los difuntos, por el pedido de salud de alguna persona, por los entierros, porque antes los entierros se hacían en las iglesias, debajo de las catacumbas. No solo en las catacumbas, debajo de las naves de la iglesia, a los costados, se levantaban las losas y se enterraban ahí a las personas. Había 3 o 4 nichos para abajo, donde se enterraban a las personas. No existía el cajón, o sea, se los envolvía en tela y se ponían ahí. Así que imagínense cómo eran las iglesias de entonces. Lúgubres, oscuras, mal iluminadas, con velas, ¿sí? Y encima, obviamente, con los cuerpos de la familia que estaban ahí abajo de la iglesia. Después empezaron a hacer
los osarios en los exteriores de las iglesias a los costados y después el camposanto Yo dentro del estuve en predio la de la iglesia del iglesia. Pilar, en uno de los trabajos que hicimos ahí, estuve en las catacumbas y está lleno de cadáveres. Claro, sí, Bajo la después, iglesia eso del después Pilar. también. Fue Martín Rodríguez el que prohibió el enterramiento en las iglesias. Eso lo cobraban. No solo lo cobraban, sino que bueno, era por esa cuestión de salubridad también, ¿sí? Y aparte eran desde el principio, Venga. es decir, de los que estaban en el altar para acá, iba cambiando, digamos, la ascendencia, digamos, la clase social. Los más pudientes, las familias patricias, Más cerca cerca del de- altar y cerca de donde estaban las imágenes de los santos. Y después, a medida que iban, Al fondo. digamos, claro, Pasen para el fondo. claro, Al no, fondo. no, al fondo no, a la puerta, cerca de la puerta, al fondo, en el altar, Al fondo, estaba al fondo, o sea, la familia puerta de la patricia. iglesia afuera. Bueno, estamos en una tanda, volvemos en un par de minutos. Seguimos acá dilucidando la historia argentina y nos De cada quedamos- prócer. Acá, te volviste Vamos. con la trompeta, ya sé, para el domingo, para la bubucera del domingo. Claro. Sí, había varios para hablar hoy. Se recordaba también la muerte de General Miller, amigo de San Martín, británico, participó de la campaña, de toda la campaña, ¿no? De Chile, Perú. Estaba el mismo Provedón, que ya hablamos de él en su momento. Pero quería reflexionar un poco, un ratito, por un grupo de gente que se habla muy poco, ¿no? De ellos. Siempre se dice, ¿no?, que cuando se nombra a quienes lucharon en la independencia, a quienes nombran. General. San Martín, Sí, Belgrano, pero después entre Güemes, el pueblo, Lavalle. los indios, los negros, Sí, sí, ¿no? sí. Se dice, ¿no? Falucho. Pero eso lógico, lo- ¿quién no se habla poco realmente del pueblo que más hizo, ¿no?, por lo que es la campaña libertadora y después por sostener nuestras fronteras, que son
los... Mendocinos. No, No, los gauchos de Güemes. Ah, los gauchos de no, Güemes. ¿No? los guaraníes. Ah, los guaraníes. Los guaraníes, los indios guaraníes son los que más, si bien ya estaban, Claro, con Andresito. Sí, ya estaban verdad. cristianizados, ¿no? Porque acá es otro ruedo también que se habla de indios, pero muchos eran ya mestizos. O sea, el pueblo que vivía todavía separado, alejado, ¿no? Que no había aceptado las leyes ni españolas ni después rioplatenses, no participó prácticamente. Lo que decía yo otra vez, miraba el partido desde arriba a ver cómo se jugaba, ¿no? Pero los guaraníes sí participaron y fueron convocados por San Martín. Recuerdan, San Martín nació en Corrientes. Yapeyú. Todo un mito que hablaba guaraní y todo eso porque se fue desde muy chiquito, ¿no? Así que él hablaba plenamente el andaluz. Sí, creo que se fue a los 6 años, ¿no? Sí, 6 o 7. 5 años. 5 años. Así que es muy difícil que pueda mantener la lengua ni nada. Mi mamá se vino a los 8 años y yo le decía, habla con tus hermanas en castellano porque no te entienden nada. Intentaba balbucear el portugués pobre y yo peor. No mantuve la lengua ni nada, ¿no? Ni por asomo. Así que eso es un mito. No hay o que dicen de que San Martín habló con Cabral y hablaban guaraní, nada que ver. Así que bueno, pide ya a su terruño voluntarios guaraníes para integrar el regimiento de granaderos a caballo, ¿no? Porque ya había conformado 1 o 2 escuadrones y era tan exigente que le costaba conseguir gente. Fíjense que tuvo que aceptar a quien que hablamos la semana pasada, a los que le hicieron cortar la coleta. Muchos de esos que quedaron dados de baja eran veteranos. Así que dijo, bueno, vengan. Si saben montar, se quedan. Si no saben montar, se aceptaba van. todo. Sí que tuvo que aceptar y un poco de todos y ponerlos a prueba, porque no era fácil. Hasta un capitán lo despidió, porque no sabía dar órdenes de combate a caballo ni cargar. Era de infantería y no estaba acostumbrado, así que lo despidió, le dio 2 o 3 oportunidades y chao, fuera. Así que bueno, pidió a los guaraníes. ¿Por qué? Pues los guaraní, ¿quién los había entrenado? Desde que llegó a España acá, ¿no? ¿Él? Los jesuitas. Los jesuitas. Y hablamos también de Beltrán, que era religioso, y de otros. ¿Qué es lo que manejaban ellos, los jesuitas? La pólvora. Manejaban todo, las ciencias, todo. De ahí que armaron y construyeron una ciudad prácticamente moderna, a la par y superior a lo europeo, en todo, ¿no? O sea, descollaban todo. Por eso fueron expulsados. Por eso fueron expulsados. Porque era un poder dentro de otro poder. Lógico. Y fueron aceptados. Y eran independientes, claro, aparte. y fueron aceptados por los guaraníes, ¿no? O sea que no es que los guaraníes decían, y esto que no, fueron aceptados totalmente. Si bien el primer encuentro fue duro, porque hubo muchos mártires, sacerdotes y frailes que murieron martirizados, ¿no? Porque lógico, cuando vieron que venía la fe, traían ideas distintas y se empezaban a enamorar en cada pueblo, porque no es que es una sola nación, los guaraníes son pueblos, distintos pueblos y con caciques y diferentes entre ellos y combatían entre ellos, ¿no? Y siguieron combatiendo entre ellos. Pero veía que el poder que tenía el que manejaba la parte religiosa dentro del coso quedaba fuera de servicio. Entonces había toda una competencia y era reacio y trató de hacer todo lo posible para que no aceptaran la fe cristiana. Pero a través de la música, a través de distintas enseñanzas, el caso tanto de los tupíes, que son los que viven en Brasil, que eran en el Amazonas, que avanzaron y se enfrentaron con los guaraníes, entraron al cristianismo justamente por el cuerpo y la sangre de Cristo. Porque ambos pueblos, por ejemplo, el enemigo derrotado, le comían el corazón. Decían que la fuerza del corazón, claro, le producía a ellos, era un honor. Era un honor y respeto al caído, ¿no? Porque esa fuerza se las transmitía a ellos. Claro, también asimilaban las virtudes y el valor, el coraje que fue su enemigo, ¿no? O sea, que era reconocido como enemigo y su valía. Así que cuando aparece y
le hablan del cuerpo y la sangre de Cristo, entraron enseguida al aro, lo aceptaron enseguida, ¿no? Veían una relación, idea familiar, sí, claro. alguien de que era poderoso, era el supremo ser y que estaban comiendo su cuerpo y su sangre. Así que enseguida adoptan la fe cristiana con una fuerza impresionante hasta el día de hoy. Y sobre todo la imaginería que venía con Jesús y el corazón. Crucificado, Entonces, todo eso, sí, sí. Claro, entonces el ellos Sagrado veían, Corazón. Así que ellos la tenían talleres de representación todo, era- de todo tenían, de todo, producción agrícola, ganadera, de todo, fabricación de instrumentos. Hubo un problema allá en Europa porque hacían los mejores instrumentos, superiores a los que tenían en Europa. O sea, es como que esa conducción era excelente, era para copiarla, no destruirla. Pero como le molestó a todas las potencias eso, porque los jesuitas estaban insertos en todo el orbe, ¿no? O sea, en todos los países. Sí, Porque había todo lo dos. que era la orden. Empezaron uno a uno, empezaron a sacarlo. España fue el último, pero no quedó otro camino que hacerlo. Pero Las construcciones jesuitas, lo que es ahí en Altagracia, la casa En del Altagracia rey, es una de las es sedes y la increíble otra es construcción. las Claro. misiones en Misiones, precisamente. Sí, sí, y en lo que es militar, los organizaron militarmente. Y especialmente con la introducción del caballo, a conformar la caballería, ¿no? Porque uno piensa a veces que guaraní y toda la selva, ¿no? Pero nada que ver, porque hay muchos lugares que son llanos y planos y se los entrenó con las mejores técnicas, porque muchos de los que eran ahora frailes habían sido militares, ¿no? Después de las guerras y de ese sabor al horror, optaron por refugiarse Sí, en la siguiendo fe. el camino de Loyola Exacto. también. Así que sabían cómo preparar pólvora, fabricar armas, tácticas, estrategia. Así que armaron un ejército bien fuerte. ¿Por qué? Porque el guaraní que hacía, si bien buscaba enfrentarse, era el hombre el que se enfrentaba, la mujer tenía que escapar con lo poco que tenía, y de ahí que lo que veían los jesuitas era de que en primera instancia las familias jóvenes como quedaban estancas, porque no tenían más de 2 hijos. Si aparecía un tercero, lo mataban, porque pensaban que si tenían que combatir, la mujer tenía que escapar con los 2 chicos que podía cargar, más llevar una mochila, algo, y más de eso no podía. Entonces, cuando eran chicos, no proliferaban. O sea, después de más grande y pasaba un tiempo y los otros ya eran más grandes, recién volvían de vuelta a tener familia. Entonces producían baches. Así que les enseñaron a defenderse. Así que lo vieron excelente ellos, porque les enseñaron a defenderse y a organizarse y a hacer fuerza a enfrentar a cualquiera. ¿Por qué? Porque la mayor amenaza venía de los portugueses Los y de bandeirantes. los enemigos mismos, de otras tribus que eran muy más aguerridas, guaraníes y los tupíes, eran los que venían después, que estaban más cercanos. Y en lo que era Portugal, para ellos el indio era un esclavo como el negro. Sí, venían Contrario a las bandas España, de claro, bandeirantes claro. que venían Exacto. Contrario a España, que defendió al indio y que estaba encuadrado dentro de las leyes de Indias, ¿no? En cambio Portugal no. Así que era un tema de que, sobre todo cuando se conforma en San Pablo, ahí se hace un centro cosmopolítica y militar, y de ahí se conformaban bandas de ejército que llamaban los bandeirantes, mamelucos también por la vestimenta, pero eran grupos relativamente chicos, pero que tenían aliados, los tupíes, enemigos eternos de los guaraníes. Entonces siempre hacían ataques y racias, así que los padres jesuitas les enseñaban a defenderse y conformaban un ejército que los mantenía a raya. Aparte los vendían a buen precio. Exacto. Porque ya eran instruidos, estaban formados, instruidos, y habían mujeres o chicos, podían servir en las casas de los hacendados. Es decir, lo veían la como, esclavitud, o sea, como un negocio, como un como un negocio negocio de de esclavo. esclavos. No tenemos que enseñarles nada, ya la mercancía ya está instruida. Claro. ¿Sí? Así que durante esos 2 siglos, o poco más de 2 siglos, ellos defendieron las fronteras de España en ese lugar, con la ayuda de los jesuitas, que tristemente, lo que lo hacían con la sangre, poner el lomo, los políticos en los tratados volvían a perder todo, ¿no? Entonces hacían tratados y volvían otra vez de vuelta, porque se llegaba a un acuerdo y Portugal no lo respetaba y decía que estaban desconformes, y otra vez de vuelta se producían los ataques para tratar de recuperar por la fuerza
lo que medianamente por un acuerdo se había llegado, o viceversa, lo que se había conseguido, como Colonia de Sacramento, que Claro. las capturaron infinidad de veces y La, la tenían que devolver. la banda oriental oriental. cambiaba entre el Río de la Plata y Brasil, casi acostumbrada, era una vez cada 2 años, cada Sí, 3 sí. años cambiaban de bandera, por Claro, decirlo de alguna claro. manera. Bueno, viene el corte publicitario, la tanda, seguimos dentro de un par de minutos. Bueno, seguimos Así acá. que, bueno, es así que los guaraníes sostienen todo lo que es Misiones, Corrientes, durante largo tiempo defendiéndonos de la ambición portuguesa, ¿no? Podemos rescatar entre todos los combates y batallas que hubo, la de Membororé, que en el Alto Uruguay, allá por 1640, 1641, una invasión nueva que hicieron los mamelucos, eran 450 los bandeirantes, los portugueses, y se trajeron un ejército de tupíes, 2.600, 3.000 tupíes a atacar, pero la organización de los jesuitas, en el cual le presentaron batalla fluvial. Eso lo podemos ver por ahí en la película La Misión, ¿no? Sí. Si bien es posterior a esto, pero más o menos muestra cómo se combatía y cómo era el enfrentamiento. Es considerado, claro que para los porteños no, pero fue el primer combate fluvial, digamos, rioplatense, contra un enemigo como los portugueses, ¿no? En el cual con canoas, algunos con artillado, porque se fabricaban cañones con caña, aparte de tener... El famoso bazooka argentino. Sí, se armaban con cañas y todo, los resistieron durante 8 días, combatieron. O con troncos que se ahuecaban No, y se precintaban y ponían anillas de hierro para mantenerlo, y con eso era. Tenían comandantes que eran Eran bombardas. Eran los jesuitas, pero también tenían sus comandantes guaraníes, ¿no? En un rango jerárquico todo, ¿eh? Es un ejército armado completo. Y bueno, los derrotaron. Después de 8 días de combate, no hubo Los forma guaraníes ganaron. Sí,
para relatar uno de los tantos, ¿no? Y podemos nombrar a los guaraníes también, para que tengan en cuenta, fueron los que construyeron el fuerte de Buenos Aires. Los trajeron a ellos porque sabían lo que era la ingeniería y la construcción. Así que ellos construyeron el fuerte de Buenos Aires y después, Montevideo no podía ser menos, construyeron la fortaleza de Montevideo. Así que estuvieron largo tiempo viviendo acá en Buenos Aires y después en Montevideo como obreros trabajando en la construcción. Sí, con todos los ¿Y cánones cómo llegan a Mendoza? Bueno, entonces ahí es San Martín que los pide y se recluta alrededor de 300, poco menos tal vez, porque no todo siempre es color de rosa, algunos no querían dejar su tierra, porque siempre tenían este temor de que dejar la tierra significaba esperar otra invasión portuguesa, ¿no? Pero bueno, se llegó a juntar entre 260 y 280 que trajeron. Había venido primero una remesa anterior que fue en noviembre de 1812, donde viene Cabral, en ese grupo, ¿no? Ahí vinieron algunos también misioneros guaraníes. Y después la otra viene, después del combate de San Lorenzo, la remesa está más grande, con guaraníes. Van hasta Mendoza, pero hay un grupo, yo anoté hoy los nombres, por lo menos para recordar algunos, porque tienen nombres y apellidos y lo importante es a veces recordarlos, ¿no? Los oficiales que los trajeron eran Antonio Morales, Matías Abucú, Miguel Avillú, Andrés Guayaré y Juan de Dios Abayá. Dos guaraníes. Hay uno, fíjense, Antonio Morales ya tenía nombre prácticamente español, completo. Los otros guardaban su nombre eran español, sí, y su nombre guaraní. Esos eran los oficiales que los trajeron. Y de ellos, Antonio Morales y Matías Abucú va a ser íntimo de Andresito y de Artigas, el lugarteniente. Ellos eran cabildantes. Ellos estaban a cargo del cabildo allá en Apóstoles, en la ciudad de Apóstoles. Sí. Así que como políticos y militares se vinieron a combatir, no como otros cabildantes de acá que mandaban y se quedaban sentaditos atrás del escritorio. Sí. Así que ellos vinieron. Y entre la tropa podemos nombrar a Miguel Chepollá, él era de Santa María la Mayor, traje el Clarín, porque su función fue la de ser trompa de órdenes del regimiento de granaderos a caballo. No estuvo, porque vino después, no estuvo en San Lorenzo, que estuvo el negro Lina, como el Lino, era un negro, a cargo de la trompa en el combate de San Lorenzo. Santiago Guaychá, Lorenzo Purey, Sillá Pindó, Ibarapá, Ibayú, Moboatí, Pachoá, Periberá, Guaycurarí, Areguatí, Umandillú, Uré, Monturé, Usú, toda tropa que la mayoría va a ser toda la campaña hasta la batalla la última batalla de Ayacucho, ¿cierto? Ya en 1824, ya bajo las órdenes de Bolívar, de Sucre. Sí. Pero cuando estaban en Mendoza, Abucú se enteró de que corría riesgo otra vez de otra invasión portuguesa, porque estaba el tema paralelo de Artigas. Sí. Y acá es como que los porteños miraban para un costado. Sí. No les interesaba si se perdía, con tal de sacarse de encima a alguien que les molestaba, no les interesaba. Así que Abucú pide permiso a San Martín de que si dejaba con un grupo de algunos oficiales regresar para reorganizar la tropa y defender las misiones. Y San Martín, lógico, vayan muchachos porque hay que cuidar también ese frente de batalla. Y el resto se quedan junto con Miguel Chepollá, que hace toda la campaña. Sufrieron, fíjense que de venir de Misiones, tener que cruzar los Andes, ¿no? El cambio de temperatura, se tuvieron que bancar, así que me imagino le habrán dado al matecito, a lo loco, para entrar en calor, ¿no? La caña. Pero bueno, ese fue el esfuerzo de ellos, y cuando regresan, Miguel Chepollá hizo toda la campaña. Cuando regresa, se pierde ¿qué es lo que ocurrió? ¿Se acuerdan que yo le dije de que si bien Rivadavia, porque algunos dicen que
disolvió el regimiento de granaderos a caballo, no. El regimiento se creó por un objetivo que era el cruce de los Andes y conformar lo que era el ejército de los Andes. Cuando vuelve ya era un grupo reducido, era de élite, así que lo que conforma era su escolta presidencial, porque eran los mejores. Alvear también se conforma su escolta presidencial, y ahí es posiblemente donde haya ido Miguel a combatir allá con el Brasil, ¿no? Ah, bien. Y los demás pasan como oficiales y suboficiales que suben de rango a dirigir los distintos regimientos. Ahí aparece Brance, que lo nombramos, Lavalle, Paz, todos los combatientes del ejército de la independencia va a conformar el ejército republicano. Y Miguel se pierde en la historia, se lo tragó Ituzaingó posiblemente, nunca más se supo, no hay más data qué ocurrió con él, ¿no? Posiblemente estando más cerca, regresó directamente, si sobrevivió, no aparece en lo que se conserva de partes de bajas, habrá regresado a su pueblo, a Misiones, pero no, se perdió. Ah, mirá. El resto sí, lo vamos a ver combatiendo con Artigas. Abucú termina con Artigas acompañándolo al Paraguay, después es tomado prisionero, torturado y muere prisionero allá en el Paraguay por los brasileros. Pero bueno, gracias a eso debemos que no se perdió Misiones y que no quedó en poder de Brasil. Hoy hubiese sido de Brasil, ¿no? Al margen del aporte que hicieron pleno en la gran independencia, porque no hay después otro dato de otros aborígenes que hayan participado conformando el ejército en sí, ¿no? Consideramos que sí hubo exploradores, auxiliares, ¿no? Pero siempre estuvieron mirando qué es lo que pasaba, ¿no? No fueron fáciles de dejar a España, porque con España habían llegado a muchos arreglos, ¿no? España lo que hizo, se quedó estaqueado, que se acuerdan que le mostramos el mapa chiquitito de ahí, eran todos tratados, ¿no? El otro día escribió uno en un grupo que decía, qué raro, ¿no? En estos tratados nunca pedían una pala, un arado, siempre aguardiente, un caballo, montura, armas, alguna mujer si era posible, pero nunca una pala, Me hace acordar algo. En parte tiene razón, porque se pedían todas estas cosas, y así se mantenía la paz, ¿no? España mantenía la paz porque no tenía forma de sostener todas estas fronteras interiores, era imposible, ¿no? Las lanzas superaban. No, la verdad que uno entrando a la historia de nuestra Argentina, cada día nos sorprendemos más en todas esas pequeñas cosas que nunca se leyeron, ¿no? Y la historia se ha hecho con gente de color, con gente india, y más que nada los que han puesto el cuero, porque acuérdense de que el mismo San Martín en una vez que habló dijo que los hacendados que eran de dinero les daban los esclavos para que no se lleven los hijos para la guerra, o sea que esto siempre fue igual, la sangre se puso siempre del pueblo. No, sí. La gente de dinero no ponía nada, buscaba la forma más fácil de evadir ese tipo de cosas y de hacer sus negocios, como en la actualidad. ¿Qué cambió? No varió mucho, variaron los años además. Fue una variopinta que se armó de este ejército, representando a todos los sectores, ¿no? El más pudiente, al más pobre. Sin menos, veamos lo que ocurrió en Malvinas. Y hasta los extranjeros, porque venían estos aventureros, como hablamos de Brandsen, en el caso de Miller, que bueno, lo dejamos para otro momento, que no eran porque eran espías y todas estas historias, porque si no nos hubiesen quedado a pelear y morir acá. Brandsen, Miller, venían por aventuras, porque habían terminado las mayores guerras allá en Europa en un momento de pacífica, y gente que siempre se dedicó a combatir y venían a probar otras ideas. El artillero, el alemán que vino con San Martín también, y Alvear. Claro. No me acuerdo ahora el nombre, no me sale. También Cochrane. Cochrane estuvo preso. Sí. Lo liberaron y lo reclutó Rivadavia para que venga acá. Bullard, la armada de Hipólito Bullard, la armada de siempre me sorprendió la historia cuando lo prepoteó al capitán inglés, a un almirante inglés, a combatir los dos solos, y él partió solo a la nave y el capitán inglés dijo, no salgo con este loco.
Sí, sí. Era loquísimo. Sí, la Era armada loco. patriota de Brown, casi la totalidad de los marinos que combatían y que dirigían los barcos eran o ingleses, o franceses, irlandeses, italianos, es decir, todos norteamericanos. norteamericanos también. Tenés un asesino mosquito que anda rondando por ahí. Sí. Gente, viene la última tanda y seguimos adelante después con la última parte del programa. Entramos en la última parte del programa. Seguimos. Y sí, de todos estos que participaron, el otro día me hacía una pregunta a uno y dice, sí, pero los chilenos, el Ejército Unido, la mitad eran todos chilenos, ¿no? Es otro error. El ejército se llama Unido, no es Unido. Unido se llama cuando parte el Perú. Acá se le dio este nombre, no sé si es para quedar bien con los chilenos alguno, pero acá era el Ejército de los Andes. Sí, sí. ¿No? El Unido va a ser después, que se une cuando se conforma el ejército chileno, ¿no? Que se declara la independencia de Chile, junto con el río Platense que había cruzado los Andes. Sí hubo oficiales seleccionados por San Martín, que cruzaron los Andes y cuya función justamente era, una vez que se arme este ejército chileno, estén a cargo de ese ejército, ¿no? Así que muchos oficiales, tanto la infantería como caballería y artillería, sí cruzaron los Andes con ese objetivo. Pero lo que es tropa no lo llevó, porque había un conflicto entre O'Higgins y Carreras, los hermanos Carreras, que ya venía de antes, ¿no? Antes que emigraran para acá. Así que San Martín quiso poner en riesgo de que se produjera un motín en el medio del cruce de los Andes y perder toda la campaña. Así que a la tropa no, la dejó de este lado y seleccionó los oficiales que iba a necesitar para conformar el nuevo ejército y que respondiera a O'Higgins, ¿no? A los hermanos Carreras, que él no estaba de acuerdo con la política y la forma de llevar las cosas, ¿no? Por eso hay que aclararlo, porque a veces vos decís, pero el ejército ¿cuánto era? Porque todos participaban y ¿dónde está? Entonces
si toman las listas de revistas, que algunas por suerte las tenemos, van a ver, sí, pero acá no veo ni aborígenes, como dicen, sí van a ver a los que les nombré, están en la lista de revistas de granaderos, no hay tropa chilena, no hay, entonces, ¿cómo es? Se crean mitos. Lo mismo que el cacique Cumbá, que ahí siempre aparece y reflota de que combatió con Belgrano y hizo un pacto con Belgrano, ¿no? Eso aparece en un documento que no se pudo determinar la veracidad de ese documento, ¿no? Un encuentro entre Belgrano y el cacique, en el cual el cacique le ofrece 3.000 lanzas. Yo creo que el encuentro fue al revés, fue Belgrano a buscarlo, por temor de que lo atacara por la retaguardia, para saquearlo, ¿no? Sí. Que terminó saqueándola porque le tuvo que entregar, ¿qué? Monturas, caballos, todo lo que se quedó sin nada, tuvo que entregar todo para tener una situación pacífica. Pero esas lanzas, si las hubiese tenido, no hubiese perdido en Vilcapugio y Ayohuma directamente. Entonces se crean estos mitos, ¿no? Para engrandecer la participación de los pueblos, que sí lo hicieron, pero muchos ya lo hicieron como criollos, como cristianos, no el que uno diría común, el del taparrabo, ¿no? Sí. Eso se quedaban más observando y viendo cuál era la pulseada. No era la guerra de ellos. No era la guerra, temían de cambiar de patrón, ser peor. Sabían que con España negociaban. Si no me das, mañana te ataco. Claro. Ese era Eran independientes exacto, ese era el pacto. Y si que en cierto modo era el patrón que siguió durante todas las guerras y los malones y los ataques a las ciudades, tanto de Cuyo como de Buenos Aires. Sí, todo sí, ese arco, todo. ese arco que después llegó las campañas de Martín Rodríguez, las campañas de Rosas y hasta todo el sistema defensivo de Fortines, la zanja de Alsina. Y los Pehuenches, que es el que habla San Martín, sí, es verdad, habló, se reunió, lo ayudaron en el cruce, ¿no? Ahí también se recuerda a Álvarez Condarco, el regimiento de Álvarez Condarco, ¿no? que los manda de espía para reconocer los caminos. Se conocían los pasos, ya se sabía, y estaban los Pehuenches que también le enseñaron. Lo que fue a hacer él era ver si con todos los carromatos de Fray Luis Beltrán podía llevar y trasladarlo, todo el equipaje, porque eso lo utilizaban, pero en caminos chicos, con un burrito, con una mula, con un caballo, de llevar y hacer un intercambio de mercadería, pero no llevar a gran escala piezas de artillería y todo ese equipamiento, ¿no? O sea, él tenía que reconocer exactamente eso. Fue todo un diseño logístico también, de desarmar las piezas. Hay que desarmar la pieza, la que no pasaba, ir al lomo de burro, Pero llevar bueno, el cañón por un lado, llevar la carreta y la base por otro. El doble plan de San Martín era de que sabía de que los pehuenches, algunos revistaban para los realistas, y que diciéndole por dónde iba a cruzar, iban a ir a decirle que iban a cruzar por ahí. Es decir, que fue un trabajo de espionaje, ¿no? Ale, tenés ahí mosquito. Un contraespionaje. De contraespionaje, ¿no? El recontraespionaje. Cuando se reúne con todos los caciques, porque ese era el tema, no era que había uno que dijera, señores, acá se va a hacer esto, no. Eran muchos caciques. Hay 3 que van y ponen en alerta a los realistas. Traidores a la causa. Y no, la conveniencia de cada uno. No, cada uno eso. tiraba ¿Quién para... pagaba mejor? Claro. Los caciques Ellos eran prácticamente independientes. Iban a lo seguro. Iban a lo ¿con seguro. con esto y no sabemos. Claro. Y con esto y esto. Esto y nos bueno, dan. y Lógico. sí, iban a lo seguro, eran prácticos. Lo vivieron los araucanos, ¿no? Una vez que se produce la independencia de Chile, viene la campaña hacia ellos, hacia el sur. ¿No? ¿Aceptás o no aceptás? En cambio con España, desde el río para allá nadie los molestaba. Sí. Era la tierra de ellos. Estaban cómodos. Estaban cómodos. Sí. Es ahí donde vienen los problemas. La conformación de las naciones. La de la sí, nación. sí. La lengua la pierden, la empiezan a perder, pero claro, cuando todos decimos hay educación, necesitamos escuela, y la escuela es la que le empezó a borrar, ¿no es cierto? El hecho, primero la pasión de los jóvenes trata de comunicarse como yo. Dejé el portugués, porque no lo vi en su momento que me sirviera, no tenía miras de lo que iba a pasar, y lo dejé, y así pasaron también con ellos, ¿no? De tener una lengua que no podían comunicarse con el nativo que estaba al lado, ¿no? Dijeron, no, con el español nos entendemos todo. Claro. Sí. Esa era la realidad. Sí. Era la cruda realidad. O sea, cuántas cosas
uno no, o sea, por no leer, porque esto hay que leer nada más. Sí, y son cosas que están escritas hace mucho, no es que diga, ahí son todas cosas nuevas, porque ahora siempre estuvo, ¿no? Sí. Los escritos de los libros sí. siempre están. Yo empecé a estudiar desde pibe, y en la década del 70, y estaban los libros. Sí. Y los libros que yo tenía, miraba, y editado en 1910, 1920, y antes. ¿Sí? Claro, lo que Siempre pasa que estuvo. nuestra historia es muy rica y muy Y lógico. abarcativa, lo que pasa que no podés estar en un colegio dando todo lo que Exacto, dicen, porque exacto. tenés que dedicarte Son solamente detalles. a la guerra de la independencia. Son las historias dentro de la historia. Claro. Entonces, en el colegio Son las se pequeñas enseña- cosas que van haciendo lo más grande. Lógico. Se enseña la Lógico. generalidad, lo grande, pero Lo para grande. que se, Lo que se pasa es que tenga vemos... una escueta y sintética idea de lo que fue el proceso. Claro. Sí, el proceso histórico me refiero, no proceso con otra connotación. No, proceso histórico. Sino el proceso histórico. Y todos estos detalles, bueno, sí, pueden salir, pero no son parte de la currícula de la escuela, porque tienen que ir a otras cosas. Lo mismo pasa con Malvinas. Claro. Claro. ¿Sí? Malvinas es generalizado y no el día a día. Generalizado y Claro. en algunos aspectos y algunas cosas, pero no se conocen detalles de los combates, no se conocen los nombres de los que combatieron y los que se destacaron, ¿sí? No se conocen las bajas en cada uno de los combates, ¿sí? Qué porcentaje de lucha hubo. Eso también todo depende también del docente, de cuál interesado esté Claro. en difundir esas Sí, cuestiones. los ¿no? pequeños detalles. Claro, Esos lo interesante detalles, es sí. que se multiplicó con la bibliografía de que todos, la mayoría de los veteranos se animó a plasmar escribir. en sus memorias. Esa es la gran ventaja ¿no que es cierto? tenemos de la, Claro. de la Sí, sí, época de del siglo 1800. De esta XIX. historia tenemos que apelar a la poca documentación que hay y otra- trabajar mucho y encontrarla y Y, buscarla. y ¿no? la gran diferencia está que para el siglo XIX, ¿quiénes escribían? Los generales y los jefes, Claro. es decir, José María Paz, tenemos la memoria de Paz, tenemos las memorias de lo que sabemos de Ramírez, lo que sabemos de Estanislao López, de Rosas mismo. La ¿sí? mayoría de la tropa era Sí, de analfabeta. claro, de Mansilla, de Lucio B. Sí, Mansilla. que escribían lo que era oficialidad. Entonces, Lo que todo, sabían. todo el punto de vista de las jerarquías de oficiales. Hoy en día esa ventaja es eso, que es una desventaja, pero no sabemos las opiniones de los oficiales subalternos, de los suboficiales, de la tropa. Eso es desconocido, Claro. salvo por algún eventual... Las tradiciones cosa orales que se las mantuvieron. tradiciones Igualmente el tipo de combate de esa época era muy frontal, era a la carga. Ah, sí. y- Sí, era O sea, directo, no había directo. mucho secreto, no había movimientos tácticos ni nada por el estilo. O sea, la táctica estaba en Había, cómo iba a atacar había, la sí, tropa. había, pero en Sí, cuanto sí. a la táctica y la estrategia era todo en el terreno, ¿sí? Se Entonces, buscaba se estar buscaba la atrás del sol, se la buscaba superioridad numérica, la ventaja. cómo en el podía entrar la terreno. caballería por los costados. Sí, había táctica. Sí, Había pero, o sea, táctica. no, era Buscar una- el una punto táctica- más alto. Era era una el que táctica tenía de la combate, pero los ventaja. combates eran frontales directamente. Sí, Era sí, cuerpo a cuerpo y directo. había toda una estrategia, ¿no? Había estrategia de a lo sitio que te también referís para vos, que el ciudades enemigo o se veía cara a cara. fortificaciones. Sí, No, sí, o excepto sea, lo- o el engaño de decirle al enemigo que se iba por un lado y se le iba por otro para Sí, toda poder... estrategia. Toda Eran todas estrategia. estrategias, sí, pero o sea, el tipo, una vez que la estrategia estaba hecha, se ganaba el combate, pero con una lucha frontal, Ah, sí, Sí, sí. sí. ¿no? Que eso después ya fue cambiando. Sí, pero- Igual que la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial fue una lucha frontal, Lógico. la guerra de trincheras. Ya la segunda ya no, Claro. ya fue diferente. Ya fue más, Malvinas fue puede más llegar, dinámica. puede llegar a ser La última guerra de Del combate siglo cuerpo a XX. cuerpo. Es la primera, no, Malvinas la definen como la primera guerra del siglo XXI, Claro. no la última del XX, sino la última del La primera del del 21 siglo con la con- tecnología. y exacto. Y guardando ciertas características todavía de enfrentamiento cuerpo a cuerpo. Sí, es sí, como sí. la guerra, exactamente como en ese sentido, ¿no? Es como la guerra del 14, la Primera Guerra Mundial, donde todavía se encontraban estructuras de caballería. Los polacos, que eran por muy- ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, También. la caballería polaca, Bueno, los tiros de no caballo está, para no los... están prendiendo la luz, quiere decir que llegamos al final del programa.
Gustavo, Alejandro, Adolfo, nos vemos el jueves que viene, prefiesta. Prefiesta. ¿Está? Con la moneda. Con la moneda, sin la moneda, después vemos. Un abrazo grande, Tenemos la muchísimas moneda gracias por y- todo. ¿Campeones o no? ¿O subcampeones? Sí, campeón. Listo. Mañana hablamos eso la semana. ¿Qué te puedo decir que no hayas escuchado? Si de la guerra y la paz de hablar ya se han cansado, pero igual voy a contar lo que mis ojos miraron, para que alguien se recuerde de las almas que sangraron. Los he visto el otro día desfilar en fecha patria, los que fueron a Malvinas, los que han puesto fuerza y garra. Uno iba pata en palo, a otro le faltaba un brazo y otro iba de la mano, porque estaba loco hermano, pobres en cuerpo y en almas. Muchos no tienen laburo, solo el título de héroes. ¿A vos te parece justo? Nunca más esta canción